Trabajo práctico, exportación 2. Nuestro tema son los procedimientos por los que se tramitan la destinación a exportación que se registran a través del sistema informático María, tránsitos y transbordos. Introducción de la solicitud. La solicitud de exportación hecha mediante procedimiento. El despachante se presenta ante el servicio aduanero con la destinación oficializada y la documentación exigida para el examen preliminar, donde verificarán la presencia real de la documentación exigida para la exportación, la coincidencia entre los datos de la declaración y los declarados en el sistema y la firma en el permiso de embarque. Si los controles resultaran satisfactorios, el servicio aduanero efectúa la presentación de la destinación de exportación y el sistema asigna automáticamente el canal de selectividad, que puede ser verde, naranja o rojo. La destinación de exportación se documentará en el formulario único OM 1993 A-SIM y su sobrecontenedor OM 2133 SIM color verde aprobado por la resolución número 2437 del 96. El aplicativo alternativo de registración del Sistema Informático María será el SIDIN DUA, implementado con la puesta en vigencia de la Resolución General número 451 del ARCA, tramitándose por el canal rojo de selectividad todas las destinaciones que se registren por el citado aplicativo. Presentación de la declaración. El declarante irá a los lugares destinados por el servicio aduanero para cumplir con el trámite de presentación de la destinación de exportación y presentar, debidamente foliados, la documentación de respaldo de la declaración. La aduana luego se encarga de revisar la documentación cargada en el SIM, corregir errores vía OM 2133 SIM y dejar constancia en el PEN, verificar que los datos coincidan en todos los documentos, controlar firmas OM 2133 y OM 1993 a SIM, intervenir la documentación si está correcta o, una vez subsanada, asignar el canal y registrar el estado en el sistema. Entrar el legajo en el canal verde sin más trámite. Oficialización. El declarante deberá ingresar en el sistema informático María la información requerida para el subrégimen de exportación elegido y oficializarla. En ese momento, el sistema asignará un identificador único a la declaración. El pago de derecho de exportación se realiza según lo establecido. El legajo de la declaración estará integrado por sobrecontenedor OM 2133 SIM, una impresión completa del formulario OM 1993 A SIM emitido por el Sistema Informático María, formulario OM 1993-2 SIM, declaración de los elementos relativos al valor de la exportación, de ser exigido por el Sistema Informático María. Las autorizaciones de terceros organismos exigibles a la oficialización por la reglamentación en vigencia, detalle de contenido y hoja de ruta de corresponder. El declarante debe firmar la hoja OM 1993 A SIM y el sobre OM 2133 SIM, aceptando el contenido de la declaración. Una vez oficializada, debe ratificarla mediante el servicio Ratificación de Autoría de la Declaración, según la Resolución General número 2573 y sus modificaciones. Luego de la oficialización. Una vez oficializada la destinación, el despachante deberá presentarla ante el servicio aduanero junto con la documentación complementaria para una verificación preliminar. Si todo es conforme, el agente aduanero registrará la presentación del permiso de embarque en el SIM y se asignará el canal de selectividad, que puede ser canal verde, en el cual el personal aduanero verificará que los datos coincidan con la operación y, si es conforme, registrará el cumplido de la destinación autorizando el retiro para su libramiento y carga al medio de transporte. O el canal naranja, en el cual, antes de que se cumpla la operación, con permiso del verificador, el personal aduanero examina la documentación de la declaración y, si es conforme, asienta el control documental conforme en el sobre verde y en el SIM. Luego procede del mismo modo que el canal verde y, si hay irregularidades, se detiene el trámite. O puede ser el canal rojo, en el cual, previo al cumplimiento de la operación y con permiso del verificador, el personal aduanero efectúa el control documental y físico de la mercadería. Si es conforme, asienta la verificación en el sobre verde y en el SIM, luego procede como el canal verde y, en caso de irregularidades, se detiene el trámite. El aviso de carga, en las aduanas donde es obligatorio el aviso de carga, se debe presentar antes de la transacción, y en las aduanas donde no es obligatorio se debe indicar lugar, fecha y hora de la operación en el campo giro en el formulario OM 2133. El aviso de carga tiene que estar vigente al momento de tirar canal y el canal me lo da guarda. El aviso se tira una sola vez independientemente del canal que salga.
mediante una nueva opción en el KIT María. El declarante debe registrar el aviso de carga. Para las destinaciones, la aduana me va a pedir cierta información, como número identificatorio de la destinación, fecha y hora prevista de la carga. En el campo texto se debe ingresar la dirección, teléfono y todo lo referido a la carga. Luego del ingreso, el sistema visualiza el quit del importador y exportador, el quit del despachante que va a intervenir en la operación y el lugar en donde esté depositada la mercadería. Al validar el usuario los datos ingresados, el sistema se devolverá de forma automática el número asignado del aviso de carga. El sistema registrará los datos ingresados y visualizados, la fecha, hora de carga, el identificador y el estado del aviso de carga, el ramo correspondiente. Bien. La intervención de la UTV, la verificación de la carga y el control documental se va a efectuar conforme a los procedimientos de fiscalización. Las tareas del verificador aduanero son en el caso del canal naranja, que va a ser un control documental. Se debe registrar los resultados en el formulario OM2133, en la sección de control documental. Si hay observaciones, las anota el verificador en el campo de acciones de forma clara y fundada y notificar al interesado, en este caso sería el despachante. Y si el control documental requiere una revisión física, pasa inmediatamente al canal rojo, mediante el cambio de canal, dejando constancia del motivo por el que lo pasa al canal rojo. En el canal rojo, que va a ser un control documental y físico, se debe registrar en el reverso del formulario OM1993 los resultados y dejar constancia de trámites pendientes y su seguimiento. Y en el formulario OM2133 se debe anotar el valor observado y en acciones. Y una de estas fórmulas para declarar el resultado, en la hoja del primer ítem se debe declarar conforme, conforme sin diferencias, conforme con diferencias, no conforme, no conforme sin diferencias y no conforme con diferencias. En el registro de precumplido y cumplido, en canal verde el guarda va a registrar en el SIM los bultos, pesos y unidades declarados, cotejándolos con el detalle de contenido y la destinación. En la parte electrónica de novedades, en el canal naranja se va a registrar en el SIM los datos declarados y se controla contra el detalle de contenido y se deja constancia en el formulario M1993A indicando conforme declarado sí o no. Si es conforme se anota, sí en todos los ítems. Si no, se indica rectificación pendiente sí. También se consignan los datos embarcados como bultos, unidades, pesos y en el reverso del primer ítem con firma y sello. El verificador en canal rojo, el verificador registra los resultados en el reverso del formulario OM1993A en el sector de verificación. Luego carga el precumplido o cumplido en el SIM y si no está autorizado no puede completar este paso. En constancia de la carga y embarque, la declaración post-embarque es la declaración que se realiza de exportador o su representante ante la aduana si hay diferencias entre lo embarcado y lo declarado inicialmente. Se realiza según el artículo 346 o el artículo 959, inciso C del Código Aduanero. Si el embarque tiene diferencias, el documentante registra una declaración post-embarque en el SIM dentro de las 48 horas del cumplido. Será controlada por la aduana y firmada en el formulario OM1993A. Se presenta y se archiva junto con la declaración original y si el embarque fue conforme o ya se presentó la declaración, se continúa con el trámite de exportación. Dentro de las 24 horas de la salida del transporte se registra el cumplido y si hubo condicionamiento previo se informa el precumplido.
En el ingreso parcial, fiscalización o control de la mercadería, en este caso si la mercadería entra parcialmente a la zona primaria, debe declararse como arribos par. En el SIM puede presentarse la destinación con la primera fracción, aunque no haya ingresado toda la carga. Si se asigna canal rojo, todo el embarque se tramita por ese canal. Si es naranja o verde, lo que ingresa después queda sujeto a controles y el verificador debe dejar constancia documental en el campo de observaciones y si se detecta irregularidades puede detener todo el embarque o el guarda registra el precumplido o cumplido final a cerrar el embarque. Registro de precumplido, cumplido. Detalle del contenido. En una declaración jurada obligatoria que acompaña a la destinación de exportación debe estar firmada por el exportador y documentante y anexada al formulario OM-2133 del SIM. Debe incluir número de destinación aduanera, nombre y razón social del exportador, contenido, tipo, calidad y peso de cada bulto, indicar si la cantidad embarcada coincide con lo declarado conforme la cantidad de unidades, sí o no. Existen excepciones. No se exige el documento si la carga es de a granel, peso o volumen. La factura contiene los mismos datos del documento de carga. Modificaciones y control. No modificable. El detalle de contenido no puede ser alterado una vez presentado, salvo que el servicio aduanero lo rebaje con valoración y constancia. Firma del verificador o el guarda, según canal asignado, rojo, naranja o verde. El verificador guarda firmará el detalle de contenido dejando constancia documental y digital de la intervención. Pago de derechos. Cuando la destinación de exportación requiere el pago de derechos y tributos, el sistema María permitirá al declarante optar por un pago previo o un plazo de espera, conforme a lo establecido en el artículo 54 del decreto número 1001/82 o decreto 835/02, según cual sea el que corresponda. Plazo de espera. Opción de pago. El exportador puede optar por pagar previamente o solicitar un plazo de espera. Los plazos de pago son 15 días si no aplica el decreto número 835/02 y 120 días desde el libramiento para liquidar divisas, si no se prefinancia. Embarques fraccionados. El plazo se cuenta desde el libramiento de la última fracción. Prórrogas. No se conceden prórrogas para el embarque fraccionados. Fecha de vencimiento. Se añaden 5 días hábiles. Liquidación y pago de beneficios a la exportación. Los pagos y beneficios a la exportación se realizan en pesos por transferencia a un CBU activo y registrado en el pago autorizado al Banco Central del exportador. Es acreditada en el mismo CBU declarada por el exportador para el procedimiento de la Resolución General 1036 del ARCA sobre el pago del factor de convergencia. La Dirección de Control y Subdirección General de Operaciones Aduaneras del Interior establecen controles selectivos para verificar la correspondencia de este CBU, que sería la clave bancaria única, declarada por el exportador. Beneficios liquidados por el sistema, sujetos a futuras incorporaciones. Reintegros del decreto 1011/91, reintegro de resolución número 762/93, reembolsos de la ley 19.640, reembolso de la ley 23.018, reintegro adicional a la resolución 1044/2000. Una vez incorporada la liquidación y pago del drawback en el SIN, se agregarán los siguientes conceptos: drawback de derechos y drawback de estadística. Hasta que se dicte resolución general correspondiente a la liquidación del beneficio por el SIN, se tramitará según lo establecido en la resolución general número 221 del ARCA.
La destinación suspensiva de tránsito de exportación permite que la mercadería de libre circulación en el territorio aduanero sea transportada desde una aduana a otro dentro del mismo territorio para ser exportada desde la última aduana. Solicitud de destinación. En la misma solicitud de destinación se debe formalizar por escrito la solicitud de destinación de tránsito, a pedido del interesado y teniendo en cuenta razones operativas. El sistema aduanero puede autorizar que las mercaderías en tránsito se efectúen mediante transbordo, adoptando las medidas pertinentes. Puede surgir percances. Por ejemplo, si el transporte de la mercadería en tránsito de exportación se ve interrumpido, se informa inmediatamente al servicio aduanero o si la distancia lo impide, a la autoridad policial más cercana. Si es necesario, el servicio aduanero podrá autorizar el transbordo de la mercadería. En caso de siniestro, deterioro o pérdida de la mercadería, se debe notificar al servicio aduanero y tomar medidas para garantizar su integridad. El servicio de aduaneros podrá suspender el plazo de transporte según la situación y establecer medidas de control como el uso de custodia aduanera o sellos. Si el medio de transporte no llega a la aduana de salida dentro de un plazo, se considera caducada la solicitud de tránsito. Transbordo. El servicio aduanero permite el transbordo de la mercadería a otro medio de transporte siempre que esté incluida en la declaración de carga y no haya sido descargada. El transbordo se permite bajo ciertas condiciones. Pueden ser de rancho o pacotilla. Rancho, entre dos medios de transporte del mismo transportista y nacionalidad. Pacotilla, si el titular es tripulante de otro transporte. Si no se cumplen estas condiciones, se considera importación para consumo a efectos tributarios. Condiciones adicionales para transbordo. Si no se transborda directamente al medio de transporte de destino, la mercadería puede permanecer en el lugar o medio intermedio hasta 90 días, bajo condiciones reglamentarias. El transbordo requiere autorización previa y control del servicio aduanero. Debe realizarse en lugares y horarios habilitados. La Administración Nacional de Aduanas determinará los requisitos y formalidades, incluidas la forma de describir la mercadería.